Hola una vez más, chicos. El día de hoy vamos a ver otro tema del grado séptimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la división celular. Como ustedes ya deben saber, las células son seres vivos y como tal, ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. La reproducción en ellas no se llama como tal de esa forma, sino se le nombra división celular, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a trabajar una parte del material de división celular y luego respondemos una pregunta al respecto. Entonces, vamos a ver el material. Bien, básicamente aquí tenemos los dos tipos de división celular que existen. Siempre las células van a pasar por un proceso o de mitosis o bien sea de meiosis. Y aquí tenemos básicamente las fases de la división celular, por ejemplo, por meiosis y las fases también por mitosis. Bueno, las dos, como les dije, representan división celular. Básicamente lo que hacemos es tomamos una célula madre, una célula inicial, y esa se divide bien sea en 2 o 4. Pero hay diferencias entre la mitosis y la meiosis que ya vamos a ahondar un poco más en eso, pero primero vamos a ir a la pregunta 10, porque con esta información vamos a contestar las preguntas 10, 11 y 12, pero en este video nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la pregunta 10. Bueno, vamos a verla. La pregunta 10 nos dice lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, una diferencia entre mitosis y meiosis es: A. En mitosis ocurre replicación del ADN, en meiosis no. B. En mitosis se parte de una célula, en meiosis se parte de varias células. En meiosis ocurre la recombinación de cromosomas homólogos, en mitosis no. O D. En meiosis hay anafase y en mitosis no. Bueno, entonces vamos a ver un poco las fases y las diferencias entre estas dos tipos de división celular. Bueno, entonces miremos, volvamos acá. Si ustedes se dieron cuenta, acá la diferencia más grande que nosotros podemos ver es que en la meiosis finalmente se producen 4 células hija, mientras que en la mitosis solo se producen 2. Entonces en la meiosis 4 células hijas, en la mitosis solo 2. Entonces esa sería una diferencia que es bastante visible para nosotros, ¿no? Aquí hay 4 y aquí hay 2. Entonces la meiosis básicamente se lleva a cabo en las células sexuales, mientras que la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso de somáticas? Porque me imagino que ustedes, cuando yo les hablo de células sexuales, ya saben que son básicamente los espermatozoides y los óvulos. Entonces, la meiosis se lleva a cabo única y exclusivamente en las células sexuales, en los óvulos, en las mujeres, y en los espermatozoides, en los hombres. Ya vamos a ver por qué, pero bueno. Regresemos ahora a la parte de la mitosis. La mitosis, a diferencia de la meiosis, se lleva a cabo en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todo el resto de células que no son sexuales. Las células de los ojos, las células de la piel, las células del cabello, las células de los órganos internos. Todas esas células que no tienen propósitos sexuales se llaman células somáticas. Entonces hay que grabarnos eso. Las células somáticas son todas aquellas células que desarrollan una función que no es sexual. Bueno, listo. Entonces ya sabemos que también esa es una diferencia. Además de que en la meiosis se producen 4 células hijas y en la mitosis solo 2, la meiosis se desarrolla solo en células sexuales como los óvulos y espermatozoides, y la mitosis se desarrolla en células somáticas, o sea, el resto de células. Bueno, otra diferencia que tenemos acá, básicamente, y que es bastante importante, es que la meiosis, básicamente, estas células hijas acá tienen la mitad de material genético que la madre. O sea, estas células que yo tengo acá, si ustedes se dan cuenta, miren, estas dos que tenemos acá tienen el cromosoma azulito, ¿cierto? Y estas dos tienen casi que el cromosoma rojito. Entonces tienen la mitad de material genético que la célula madre. Mientras que si ustedes ven acá, en la mitosis las dos células hijas tienen la misma cantidad de material genético, si ven, un cromosoma azul y un cromosoma rojo, igual que la célula madre.
Entonces, en esta no hay diferenciación entre el material genético de la una y la otra. Pero miremos ahora si las fases sí son las mismas o no, porque eso es importante. Miren, la primera parte, miren, partimos de ¿cuántas células? En la meiosis partimos de una y en la mitosis también de una. Ahí no hay diferencia. En la parte de replicación del ADN, miren, aquí dice DNA replication, que significa replicación del ADN. En la meiosis se tiene que replicar el ADN, sí, eso pasa, mírenlo acá. Y en la mitosis también pasa eso, también hay replicación del ADN. Entonces yo veo que en ambas, tanto en la mitosis como en la meiosis, hay replicación del ADN. Ahora veamos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en la meiosis hay profase 1 y profase 2, no la muestran acá, pero debería estar. Y aquí está la metafase 1 y metafase 2, y está la anafase 1 y la anafase 2. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que aquí hay una doble división, por eso es que en lugar de producirse solo 2 células hijas, se producen 4, porque hay una división consecutiva. Se divide una vez y luego se divide otra vez. Y mírenla acá. Acá se produce una división, ¿cierto? De esta célula madre se produce una división, se crean 2, pero como mis células resultantes no tienen que tener el material genético completo, sino solo la mitad, entonces se vuelve a hacer otra división para que mis células hijas queden con la mitad del material genético nada más. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué quiero una célula con la mitad del material genético si podría tener una con el material genético completo? Y ahí la parte de, como la meiosis es para células sexuales, yo necesito que solo tenga la mitad del material genético. ¿Por qué? Porque la otra mitad va a venir del otro individuo. Acuérdense que las células sexuales se usan para propósitos reproductivos. Entonces, mis óvulos, por ejemplo, deben tener la mitad del material genético para que el espermatozoide de un hombre venga y complete el material genético de esa persona. ¿Listo? Entonces, por eso es que las células las células que se dan a partir de la meiosis solo tienen la mitad del material genético, porque están diseñadas con propósitos reproductivos para que venga la otra parte, el papá o la mamá, y completen el 100% del material genético. Mientras que las células de la mitosis, como ellas son células, por ejemplo, de la piel, si yo pierdo una celulita de mi piel, pues ¿qué va a pasar? Yo tengo que reponer esa célula de la piel completica, tiene que cumplir la misma función, no puede estar así coja ni nada, o sea, no puede fallar de ninguna manera, tiene que estar bien. Entonces, por eso es que yo necesito que cuando se dividan esas células, me produzcan células igualiticas a la mamá, porque tienen que cumplir la misma función que la mamá, porque a la célula de piel nadie va a venir a completarle la otra mitad de material genético. Bueno, entonces por eso es que las células de meiosis se dividen 2 veces para producir células que solo tienen la mitad del material genético, mientras que en la mitosis no pasa eso. Bueno, vamos a mirar aquí las fases de la mitosis, porque acá no se ven muy bien. O sea, aquí vemos que en la meiosis hay profase, metafase, anafase, y también bueno, aquí la segunda división básicamente, que tiene las mismas fases, pero pues lo único que se diferencia, perdón, es que en unas tiene el número 1 y en otras el 2. Pero vamos a ver si la mitosis también tiene esas fases o no las tiene. Entonces vamos a ir acá. Miren, aquí tenemos las fases de la mitosis. Esta interfase que tenemos acá, que es algo extra, simplemente es como la preparación que tiene la célula para poder hacer la división. En este proceso básicamente es donde se desarrolla la replicación del ADN, pero las fases reales son estas de acá. Entonces, profase también la tiene la mitosis como la tenía la meiosis. También hay una metafase, también hay una anafase y la telafase, que básicamente la telafase es esta parte de acá. Esta parte de acá es una parte de telofase, o básicamente esta de acá. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, en general, las fases que tienen la mitosis y la meiosis son iguales. O sea, en cuanto a fases no hay diferenciación. Lo que pasa es que en la meiosis vuelve y ocurren nuevamente las fases porque se hace una segunda división instantánea. Eso pasa inmediatamente. Mientras que en la mitosis no. Bueno, pero miremos un poco qué pasa
aquí en cada una de estas fases, miren. Acá tengo, por ejemplo, en la meiosis tengo la célula madre. Se replica el ADN porque si ustedes se dan cuenta aquí tengo solo una tirita roja y una azul. Acá ya tengo 2 tiritas rojas y 2 azules porque se replicó el ADN. Eso mismo pasa en la mitosis. Mira, hasta acá es lo mismo, se replica el ADN. Aquí, en la profase, básicamente, tengo mis 2 cromosomas y ahí voy a empezar a hacer la distribución de los centriolos, que los centriolos son como organelos de la célula que van a dejar salir unos lacitos, que esos lacitos, esos filamentos van a atrapar los cromosomas y los van a organizar para poder hacer la división. Entonces aquí va a empezar a pasar eso. Y acá pasa algo que no pasa en la mitosis y es que estos cromosomas que son básicamente homólogos, quiere decir que son similares, estos cromosomas homólogos se empiezan a emparejar, digámoslo así, y más adelante se van a recombinar o se van a mezclar. Para que, miren, para que después se formen estos cromosomas aquí con unos pedacitos rojos. Si ven que este cromosoma es mayormente azul, pero tiene unos pedacitos rojos, eso es por la recombinación. Básicamente, parte de este cromosoma rojo se fue para acá, para el azul, y parte de ese azul vino para acá, para el rojo. ¿Para qué? Para hacer recombinación genética. Esa recombinación genética o esa mezcla genética se hace básicamente para crear mayor variabilidad o mayor diversidad genética. ¿Por qué? Porque como estas células de acá van a dar origen a otro ser humano, pues la idea es que ese ser humano sea lo más diverso posible y se pueda adaptar más fácilmente a las condiciones del ambiente. Bueno, entonces íbamos acá. Acá se empiezan a hacer la recombinación genética. Aquí en la profase empieza y ya en la metafase termina la recombinación genética. Y aquí si ven, estas cositas de acá son los centriolos que ya dejaron salir sus filamentos para empezar a separar los cromosomas y dejarlos a cada uno en un lado. Entonces aquí los cromosomas se van a organizar en la mitad de la célula y luego se van a empezar a separar como acá. ¿Listo? Se va a empezar a formar ya digamos las 2 células como tal y se va a empezar a romper la pared celular, bueno, no la pared celular, sino la membrana celular para que haya la división por completo. Pero si ven que aquí los centriolos básicamente jaló un cromosoma para acá y el otro lo jaló para acá, para que cada célula que se produzca tenga el material genético adecuado. Luego vuelve y se presentan las mismas fases acá. Entonces esta célula se divide en estas 2 y esta vuelve y se divide en otras 2. Y el proceso es el mismo. Lo mismo pasa básicamente en la mitosis, con la diferencia de que, miren, en la primera división ya se tienen las células como deberían ser. No se necesita otra división. Entonces aquí también tengo una célula inicial, se duplica el ADN. Luego ese ADN se acomoda, se empiezan a desplegar los centriolos para agarrar los cromosomas y luego los cromosomas se ubican en la mitad de la célula y después los centriolos van jalando los cromosomas y se rompe la membrana celular para dar origen a 2 células. Bueno, vamos a ver un poco más en esta tablita que vienen las diferencias, ya que vimos las fases y eso. Entonces vamos a ver un poco más aquí las diferencias. Bueno, entonces miren las diferencias que tenemos acá. Entonces aquí nos dice las diferencias más grandes entre la mitosis y la meiosis. Se dan células somáticas. La mitosis, recordemos que se dan las células que no son sexuales, en las células de la piel, de los ojos, de los órganos internos, etc. Mientras que en la meiosis se dan las células germinales o sexuales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se dan las células como los óvulos o los espermatozoides. Bueno, ahora me dice, da lugar a, en la mitosis, la división da lugar a 2 células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije acá que en la mitosis, miren, esta célula es igual a estas 2 de acá, mientras que estas 4 de acá no son igual a la célula madre porque tienen la mitad del material genético. Y aquí miren, la meiosis da origen a 4 células haploides, gametos o esporas. ¿Sí ven? Da células que no son iguales a la célula madre.
La otra diferencia es que el objetivo es la mitosis, el objetivo es el crecimiento celular en pluricelulares y reproducción asexual en unicelulares, mientras que la meiosis tiene como objetivo producción de gametos para la reproducción sexual. Lo que yo les decía, en la mitosis básicamente el objetivo es crecer, o sea, ayudar a que los tejidos crezcan. Por ejemplo, cuando una persona está en crecimiento, pues las células se tienen que dividir para que haya más tejidos para que un ser humano pueda seguir creciendo o cualquier otro ser vivo. Mientras que la meiosis, la división se hace con propósitos reproductivos, con el fin de que se produzcan células que sirvan para que venga otra célula y complete el material genético y así se dé origen a un nuevo ser vivo. Ahora miremos en la diferencia en cuanto al número de divisiones. El número de divisiones en la mitosis es 1 nada más, ¿sí ven? Mientras que en la meiosis son 2, lo que yo les decía, son 2 divisiones sucesivas, y eso ya lo vimos en el dibujito. Ahora la diferencia en cuanto a los cromosomas, miren, me dice los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de 1 en 1, mientras que aquí se sitúan por pares homólogos. Acuérdense que, miren, de 1 en 1 o por pares homólogos. Acuérdense que pares homólogos quiere decir que son similares. Y veamos eso acá. Miren, aquí en la zona ecuatorial se ubican de a 1 en 1. Miren, este está aquí y este está ocupando su lugar. Mientras que aquí se acomodan se acomodan uno como encima del otro. ¿Sí ven? Esa es otra diferencia. Acá, entre las diferencias entre la mitosis y la meiosis, en la mitosis no hay recombinación del ADN. ¿No se acuerdan de esos pedacitos que habían rojitos en el cromosoma azul? Eso es recombinación. En la mitosis no hay esa recombinación, mientras que en la meiosis sí. En la anafase se separan, esa es otra diferencia, en la anafase se separan cromatidas, mientras que en la meiosis se separan cromosomas en la primera división y cromatidas en la segunda. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Miren, en la primera división, ¿sí ven? Yo tengo, estos son 2 cromosomas, 1 y 2. En la primera división yo tengo 2 cromosomas básicamente separados, o sea, este cromosoma quedó completo para la primera célula y este también quedó completo. Mientras que en la segunda ya tengo cromatidas. Cromatidas son como la mitad del cromosoma, son una partecita, uno de los hilitos del cromosoma. Así que si ven, en esta primera división yo produje 2 células con cromosomas completicos y en la segunda división ya produje cromatidas. Mientras que acá, desde el inicio, se producen células con cromatidas, se dividen las cromatidas. ¿Vale? Entonces es otra diferencia. Y por último, me dice, aporta variabilidad genética. La mitosis no aporta variabilidad genética, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es que mi célula hija sea exactamente igual, genéticamente hablando, a la madre. ¿Para qué? Para que cumpla la misma función. Porque lo que yo les decía, si a mí, porque me corté el bracito, se me perdió una célula de la piel, yo quiero reponer esa célula de la piel que cumpla la misma función y luzca igual. No quiero una célula que tenga la mitad de material genético o que tenga algo raro, no. Mientras que en la meiosis, como yo voy a hacer la unión de mi material genético con el material genético de un hombre, pues yo sí quiero que haya diversidad genética para que esa persona, ese hijo, ese bebé que vaya a salir, tenga la mayor probabilidad de poder vivir en un mundo y poder adaptarse. Bueno, pues esta es una lista de las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Bueno, ahora volvamos a la pregunta. La pregunta nos decía que cuál era una diferencia entre la mitosis y la meiosis. La me dice, en mitosis ocurre replicación del ADN y en la meiosis no. Pero si miren acá, que me dice que sí, miren, en la meiosis hay replicación del ADN y en la mitosis también, en ambas lo hay. Así que esa no es una diferencia. La tachamos. Bien. La B me dice, en mitosis se parte de una célula, en meiosis se parte de varias células. Y volvamos aquí al dibujo. ¿De cuántas células partí yo en la meiosis? De una. ¿Y de cuántas células partí en la mitosis? De una también. Así que tampoco es cierta esta. Y miremos la D antes de la C. En meiosis hay anafase y en mitosis no. Pero miren, aquí hay anafase en la meiosis y miremos ahora en la mitosis. En la mitosis también me dice que hay una anafase, así que esa tampoco es cierta.
La diferencia que existe es que en meiosis ocurre la recombinación de cromosomas homólogos, en mitosis no. ¿Se acuerdan la recombinación? O sea, esta partecita donde se mezclan unos pedacitos de cromosoma en el otro, miren que termina este azulito con un pedacito rojito y este rojito con un pedacito azulito. Eso ocurre para dar diversidad genética porque esto es con propósitos reproductivos. Bueno, entonces en la meiosis sí hay recombinación de cromosomas homólogos, mientras que en la mitosis no, porque yo quiero que esa célula, en la mitosis no la hay, recuerden, porque yo quiero que esa célula hija tenga la misma función exactica que la célula madre, mientras que en la meiosis no. Bueno, entonces la respuesta es la C. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.